Muy bien, entonces el día de hoy vamos a estar hablando del tema número 8, ¿verdad? Estamos a 2 temas de terminar esta escuela profética sin contar el día de hoy. Estamos ya por terminar este nivel número 8, que ha sido un nivel maravilloso de mucha revelación y de mucha edificación, ¿verdad? Entonces, ahí está. El tema número hoy, las cosas, o cuidado, mejor dicho, de las cosas malditas delante de Dios. No sé si alguien me puede decir si se ven las diapositivas. Sí, Sí, doctor se ve. hermano. Ok, muchas gracias. Entonces, cuidado con las cosas malditas delante de Dios. Es el tema número 8 que nos corresponde analizar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a iniciar entonces con esto, ¿verdad? Con esta pequeña introducción. Vean, pues, cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, ya lo hemos hablado en otras clases, cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, Dios era quien los dirigía y quien les ordenaba los detalles de la guerra, ¿verdad? Entonces Dios les decía cuándo destruir a los habitantes, cuándo destruir la ciudad y cuándo tomar el botín de guerra, ¿verdad? Hay muchas cosas importantes aquí, ¿verdad? Porque no es nada más, aquí en la guerra nosotros tenemos que eliminar las emociones, ¿verdad? El guerrero, mis amados hermanos, el guerrero no es emocional, sino que es espiritual, ¿verdad? El guerrero emocional se levanta en cualquier momento, pero el espiritual se levanta en el tiempo de Dios, ¿verdad? Qué tremendo esto. Por eso es que la guerra, lo primero que hay que eliminar en la guerra son las emociones, ¿verdad? Porque las emociones tienden a, a hacer que nosotros reaccionemos de una forma humana, pero la guerra necesita de una guianza espiritual y nosotros tenemos que entrar en ese nivel espiritual para poder ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos que eliminar las emociones y dejarnos guiar por el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo le decía cuándo destruir a los habitantes, era el Espíritu Santo quien decía cuándo destruir la ciudad, cómo destruirla y cuándo tomar el botín. Él era el que daba el lujo de detalles, ¿verdad? Y al pueblo le correspondía solamente obedecer, porque la revelación venía al líder, ¿verdad? Como lo hemos estado viendo, la revelación tiene que venir al líder y entonces el líder tiene que estar sujeto al Señor, pero el pueblo tiene que estar sujeto al líder, ¿verdad? Todo se trabaja en una escala y en un nivel de ordenanza, ¿verdad? De orden. Entonces, en la antigüedad, la forma en que tenían que destruir las ciudades iba a depender del tipo de ciudades, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra que habían 2 tipos de ciudades, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 20, versículo 13 y 15, dice, luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, dice, herirás a todo varón suyo a filo de espada, dice. Versículo 14, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Lo voy a repetir para que usted vea las características. Este es un tipo de ciudad, ¿verdad? En esta ciudad el Señor le estaba diciendo a Moisés, porque esta palabra es para Moisés. En este tipo de ciudad le estaba diciendo que iba a herir a todo varón, ¿verdad? A filo de espada, pero le iba a perdonar la vida a las mujeres, a los niños, a los animales, a todo lo que había en la ciudad y que podían tomar el botín de guerra, ¿ya?
Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces, aquí solo tenían que matar a los varones, ¿verdad? Este es un tipo de ciudad. Entonces, vea el versículo 15. Así harás, dice, a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, dice, que no sean de las ciudades de estas naciones. Muy bien, aquí quiero aclararle este punto, porque hay dos tipos de ciudades. Moisés estaba cerca de la tierra de Canaán, ¿verdad? Moisés estaba cerca de la tierra de Canaán. Entonces el Señor le dice, así harás con las ciudades que están lejos, dice, ¿verdad? Lejos de ti. O sea, hay dos ciudades que se diferencian por la distancia, o mejor dicho, por la cercanía a la tierra de Canaán. Las que estaban lejos de la tierra de Canaán y las que estaban cerca de la tierra de Canaán. ¿Verdad? Entonces, la orden era que a las ciudades que estaban lejos de Canaán había que perdonarle la vida a las mujeres, a los niños, a los animales, no tenían que destruir lo que había en la ciudad y el botín de guerra lo podían tomar. Eso era con respecto a las ciudades que estaban lejos de Canaán, ¿sí? Ese es un tipo de ciudad. Sigamos leyendo. Versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos, dice, o sea, de las ciudades que están cerca de Canaán. De esas ciudades, dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Eveo, al Jebuseo y a todos esos feos, ¿verdad? Como Jehová tu Dios te ha mandado. Ahí tiene, mire, esas son las dos ciudades, las que están lejos de Canaán y cerca de Canaán. A las que están cerca de Canaán tenían que destruir absolutamente todo, todo, no tenían que dejar nada, ¿verdad? De las ciudades que estaban cerca, pero de las ciudades que estaban lejos le iban a perdonar la vida a las mujeres, a los niños, a las embarazadas, a los viejos y solamente tenían que destruir a los varones. Qué tremendo eso, ¿verdad? Esas son las dos ciudades. Versículo 18. ¿Cuál era el objetivo de que de las ciudades que estaban cerca de Canaán tenían que destruir todo? Aquí está la respuesta. Mire, en el versículo 18. Dios quería asegurarse, oiga lo que voy a decir. Dios quería asegurarse, ¿verdad? Que de los pueblos que estaban cerca de la tierra de Canaán, Moisés destruyera absolutamente todo, todo lo tenía que destruir, porque el Señor quería asegurarse que estos pueblos no contaminaran al pueblo de Israel. ¿Cómo lo iban a contaminar? Versículo 18. Para que no os enseñen, dice, a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Esto era lo que el Señor no quería, ¿verdad? Que el pueblo de Israel se dejara enseñar de las costumbres y de las tradiciones que se movían en esos pueblos, porque esas tradiciones y esas costumbres eran abominación delante del Señor y eso iba a llevar al pueblo de Israel a rendirse y adorar a otros dioses. Y eso era lo que el Señor no quería. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces el Señor quería asegurarse totalmente de que el pueblo de Israel no se contaminara con esas ciudades. Entonces la orden era que de estas ciudades que estaban cerca de Canaán tenían que destruirlo absolutamente, absolutamente todo, todo, porque esas ciudades eran malditas, ¿sí? Y esa maldición podía trastocar al pueblo de Israel. Y el Señor no quería que el pueblo santo de Israel fuese contaminado con las maldiciones de esos pueblos. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que el Señor hizo la diferencia entre esas dos ciudades, ¿verdad?
Qué tremendo. Entonces las que estaban lejos solo iban a matar a los varones, y de las que estaban cerca de Canaán tenían que arrasar con todo. Lo que el Señor quería era que no quedara ningún vestigio. Qué tremendo eso. Mire, el Señor quiere asegurarse que en la vida de los creyentes no haya ningún vestigio de maldición. Por eso los mandó a destruir a todo tipo de personas, ¿sí? Y tenían que destruir todo lo que había en la ciudad, y no tenían que tomar nada del botín de guerra. Uf, qué tremendo. Mire, porque entonces, en base a esto, mis amados hermanos, es que nacen las maldiciones generacionales o las líneas de iniquidad. Por eso es necesario que el creyente elimine las maldiciones generacionales y las líneas de iniquidad, porque esas son vestigios de maldición que pueden torcer la vida de la persona. Uf, qué tremendo. Entonces es necesario que nosotros arranquemos esas líneas de iniquidad o las líneas de maldición. Qué tremendo. Entonces, cuando una persona viene a los pies del Señor, sus pecados son perdonados instantáneamente, ¿sí? Cuando la persona viene con arrepentimiento legítimo delante de la presencia del Señor y lo acepta como su Salvador, dice la Biblia que el Señor perdona inmediatamente, al instante, los pecados de esa persona cuando el arrepentimiento es legítimo. Pero, ¿sí? Pero eso no le asegura, oiga lo que voy a decir, el aceptar a Jesús como Salvador no asegura que se erradiquen las maldiciones generacionales. Por eso necesitamos ministrar aparte las maldiciones generacionales. Y entonces esas maldiciones son vestigios de maldición que pueden torcer la vida del creyente. Por eso el Señor, la orden que le dio a Moisés era de destruir todo en estas ciudades que estaban cerca de Canaán, para que no hubiera ningún vestigio que pudiera contaminar de maldición al pueblo santo de Israel. ¡Wow! Qué tremendo esto, ¿verdad? La orden era clara y era precisa, ¿verdad? Bueno, entonces ya entendiendo esto ya podemos avanzar, ¿verdad? Porque entonces si Moisés desobedecía, iban a haber consecuencias, ¿verdad? Lo mismo fue para Josué. Si Josué desobedecía, iban a haber consecuencias. Josué capítulo 6, versículo 18. Pero vosotros, le dijo. Ahora, antes de leer este pasaje, quiero decirle que ahora Josué, oiga, Josué está ya dentro de la tierra de Canaán, ¿sí? Josué en este momento está dentro de la tierra de Canaán. Así es que la orden era de destruir todo en Canaán, ¿sí? Entonces, el Señor le da una advertencia a Josué en el versículo 18 y le dice, pero vosotros, le dice, guardaos del anatema, le dice, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ahí está la advertencia. Mire, Josué ya sabía, ¿verdad? Josué ya sabía que las tierras que estaban dentro de Canaán eran malditas y por lo tanto no tenían que tomar absolutamente nada de ellas y tenían que destruir absolutamente todo. Josué lo sabía. Pero el Señor en su eterna sabiduría sabía que había gente que todavía era sentimental y que podía hacerse atraer por las cosas bonitas que estaban en esas ciudades y podían tomarlas, ¿verdad? Qué tremendo. Y por eso le suelta esta advertencia a Josué y le dice, guárdense del anatema, no vayan a tocar, no vayan a tomar, ni vayan a hacer maldición el campamento de Israel, porque entonces lo van a turbar. Dios les da la advertencia, qué tremendo, ¿verdad? Mire, cuando el Señor le dé una advertencia, no se enoje, no diga, no, pero si eso ya lo sé.
porque en la eterna sabiduría del Señor, el Señor sabe por qué razón nos está advirtiendo de algo. Aunque Josué y el pueblo de Israel ya sabían de esta advertencia, si usted sigue leyendo, usted recordará la historia de Jai, ¿verdad? Donde hubo un hombre que tomó de las cosas que habían en Jai y de esa manera contaminó el pueblo. Entonces el Señor sabía por qué se lo estaba diciendo a Josué, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Y aunque sea advertencia, nosotros tenemos que aceptarla y recibirla. Esa es la victoria del guerrero, cuando pone atención hasta las advertencias que el Señor da. Por eso es que cuando el líder, cuando su cobertura, cuando su pastor le diga, está bueno, puedes ir, pero tené cuidado con tal cosa, no lo menosprecie, escúchelo, ¿verdad? Porque ese hombre, esa mujer, están siendo usados por el Espíritu Santo para soltar una advertencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, sigamos. Entonces, la orden era guardarse del anatema, porque la primera ciudad que iban a conquistar era Jericó. Jericó estaba dentro de las ciudades de Canaán y por lo tanto Jericó era una ciudad maldita. Así es que usted sabe que la orden era destruir absolutamente todo en Jericó. Josué capítulo 6, versículo 17. Y será la ciudad, aquí ya le está hablando específicamente de Jericó, y será la ciudad anatema. Jericó era una ciudad maldita, con todas las cosas que están en ella. Oiga, solamente Rahab la ramera vivirá. Uf, qué tremendo. Con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Mire, la última clase que nos va a tocar de este semestre, vamos a hablar de Rahab. Y va a ver usted qué tremendo lo que habla la Biblia de Rahab la ramera. Pero eso es hasta en la última clase. Note que aquí el Señor le dice que toda la ciudad está bajo maldición, a excepción de Rahab y su familia. Una ramera, una prostituta, ¿sí? Qué tremendo. Una prostituta era lo único que iban a dejar vivo de esta ciudad. Qué tremendo. Por lo tanto, tenían que destruir a todos los habitantes porque la ciudad estaba maldita y no tenían que tomar absolutamente nada porque todas las cosas estaban malditas. Esa fue la orden. Entonces la orden era guardarse del anatema, versículo 18. Pero vosotros guárdense del anatema, no lo toquen, no lo tomen, ninguna cosa, no sea que hagan maldición el campamento y lo turben. Ahora, aquí está, miren, número 1, ¿verdad? Recuerde usted que esta advertencia venía porque el Señor sabía que había gente carnal todavía. Qué tremendo esto. Cuando yo digo que había gente carnal, significa que había gente sentimental, gente que está basada bajo sus emociones y que no es gente espiritual. Por eso al principio hablábamos de que el guerrero, una de las cosas que tiene que eliminar el guerrero son los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Porque el guerrero emocional no le sirve de nada al Señor. El Señor no quiere guerreros emocionales, quiere guerreros espirituales. Así es que tenemos que eliminar. El guerrero lo primero que tiene que eliminar son las emociones y los sentimientos. Qué tremendo. Por eso es que cuando el Señor va a levantar, oiga lo que voy a decir, cuando el Señor va a levantar a una persona que va a incursionar en las guerras espirituales, los procesos son relacionados con sentimientos. Para eliminar los sentimientos y las emociones. ¡Y qué tremendo esto! Por eso es que no entendemos por qué sufrimos sentimentalmente, ¿sí? No entendemos. Mire, yo sufrí mucho sentimentalmente, ¿verdad? Cada vez que yo me enamoraba era un calvario, era una cosa horrible, tremenda, sufría demasiado y no entendía por qué. Ahora ya entiendo que el Señor estaba eliminando mis sentimientos porque mi llamado es para la guerra, ¿verdad? Entonces,
ahora usted sabe que cuando una persona está siendo tocada por el Señor en sus sentimientos, es para eliminar emociones y sentimientos para que se vuelva más espiritual. El guerrero, ese es el primer proceso que tiene que pasar, la eliminación de emociones y sentimientos, porque el Señor quiere un guerrero espiritual. Entonces, el problema es que como todos venimos de una naturaleza pecadora, como todos venimos de la naturaleza adámica, traemos deseos carnales. Qué tremendo, ¿verdad? Y por esos deseos carnales, el corazón de los emocionales podía desviarse dentro de Jericó, porque sabe que Jericó tenía muchas cosas atractivas. Ah, qué tremendo. Jericó era una ciudad donde había mucho oro. Jericó era una ciudad donde había muchas piedras preciosas. Jericó era una ciudad donde había muchas cosas de mucho valor, y el Señor en la eterna sabiduría sabía que esas cosas podían seducir a los guerreros sentimentales y que por esas cosas ellos podían caer, y por eso soltó la advertencia. Qué tremendo. La advertencia que está aquí en Josué 6:18. No toquéis ni guardéis nada, ¿verdad? Qué tremendo. El Señor sabe por qué suelta las cosas. Ahora vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, mire, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Tres cosas. Los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Son todos los deseos que como humanos nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué deseo humano usted tiene, por ejemplo? Bueno, uno de los deseos humanos es que queremos tener dinero, ¿verdad? Ese es un deseo carnal, ¿verdad? Entonces todos tenemos esos deseos carnales. Pero luego dice, los deseos de los ojos, todo aquello que nuestros ojos, que son atraídos por nuestros ojos, eso también puede afectar. Por eso, que en el caso, oiga lo que voy a decir, en el caso de las mujeres, les atrae un hombre con dinero, pero en el caso de los hombres les atrae una mujer con un buen cuerpo. Ah, son dos cosas diferentes. En la mujer predomina el deseo de la carne y en el hombre el deseo de los ojos. A los varones le atrae mucho un carro último modelo, pomposo, bonito, de lujo. Ese es un deseo de los ojos, por ejemplo. Una mujer bonita con una figura espectacular, eso le atrae a las personas. Un diamante, unos aretes, eso le atrae a las mujeres. Entonces, había que tener cuidado con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y todo lo que provocara vanagloria de la vida. Por eso es que Moisés, en la infinita sabiduría que tenía Moisés, ¿sabe cuál fue? ¿Qué fue lo que concluyó? Perdón, Salomón. En la infinita sabiduría de Salomón, él concluyó una cosa. Y lo que concluyó Salomón fue que todo en la vida es vanidad. ¡Wow! Mire, con tanta sabiduría, la única conclusión sensata a la que llegó es que todo en la vida era vanidad. ¿Por qué? Porque él, teniendo todo el dinero del mundo, probó absolutamente todo. Probó los más deliciosos manjares. Tuvo cuanta mujer quisiera, 700 esposas y 300 concubinas. Tuvo los mejores vehículos de la época, tuvo las mejores casas de la época, tuvo los mejores adornos, pudo viajar a donde él quisiera y al final concluyó que todo es vanidad. Entonces, el Señor sabía que dentro de este ejército de Josué había gente carnal que podía caer por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos y por la vanagloria de la vida. Y esa es la razón fundamental por la cual el guerrero tiene que eliminar emociones y sentimientos. Qué tremendo esto, ¿verdad? Número 2. Esta guerra que le toca vivir a Josué, la de Jericó,
era una prueba para evaluar la obediencia. Josué capítulo 3, versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué esta conquista de Jericó era una prueba de obediencia? ¿Sabe por qué? En ninguna, en ninguna historia de la Biblia, en ningún pasaje de la Biblia, en ninguna guerra de la Biblia hay tantos detalles como una estrategia de guerra, ¿sí? En ninguna otra guerra usted va a leer tantos detalles para una conquista como la que le dio a Josué, ¿sí? El diseño de conquista para Jericó que le dio el Señor a Josué tiene tantos detalles como lo hemos estado viendo y ninguna otra de las guerras que está descrita en la Biblia tiene tanto lujo de detalles. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tanto detalle? Porque el Señor estaba probando obediencia. Quería ver hasta dónde el pueblo de Israel era obediente, si cumplía con todos los lujos de detalles o cumplía solamente unos y otros. Por eso tanto detalle, pero mire, Josué cumplió absolutamente todos y eso es lo impresionante en Josué. Entonces, Josué capítulo 3, versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. La primera ordenanza era esta que está en Josué capítulo 3, versículo 3, ¿verdad? El Señor le estaba diciendo a Josué que cuando vean, oiga, ahí entran los ojos, mire, los ojos, tenemos que eliminar la vanagloria de los ojos, ¿verdad? Que está relacionada con emociones y quiere que los ojos sean espirituales. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Mire, por eso es que en Primera de Juan nos habla de los deseos de los ojos, que eso está relacionado con los sentimientos que hay que eliminar, porque su visión, la visión del guerrero, mis amados hermanos, la visión del guerrero es una visión espiritual, no carnal. La visión del guerrero es una visión puesta en el Señor. La visión del guerrero, oiga, no es para deseos de los ojos, sino para esto que está hablando en Josué capítulo 3, versículo 3. Dice, cuando veáis, aquí lo voy a circular, miren, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, mire qué tremendo. ¿Sabe por qué hay muchos guerreros que no hacen o que no cumplen con los detalles de las guerras? ¿Sabe por qué? Porque sus ojos están todavía llenos de los deseos de los ojos, ¿sí? Hay que eliminar eso para poder ver lo que el Señor está hablando. ¡Ah, qué tremendo esto! Entonces, cuando la gente está llena de carnalidad, no puede ver lo espiritual. Por eso tenemos que eliminar sentimientos para que en el espíritu nosotros podamos ver. Ahí es donde está el sentido de la vista. Entonces, mire lo que le dice el Señor a Josué, cuando veáis, esto se lo estaba diciendo a gente espiritual, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Entonces, lo primero que había que hacer era ver, ¿verdad? ¿Qué tenían que ver? Tenían que ver el movimiento del arca del pacto. Y tenían que ver el movimiento de los levitas que llevaban el arca del pacto, pero eso era fácil verlo en la antigüedad porque era físico, pero hoy en día nosotros no tenemos un arca del pacto física. Hoy en día nosotros tenemos un arca del pacto espiritual. ¡Hala! Entonces, en la antigüedad era fácil porque cuando ellos veían literalmente a los levitas levantar el arca, era fácil obedecer porque los estaban viendo físicamente.
Hoy en día se complica el asunto porque no hay nada físico, todo es espiritual. Y entonces, ¿en qué momento vamos a darnos cuenta que la presencia del Señor, que el arca del pacto se está moviendo en nuestras vidas? Ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar el sentido del discernimiento. Ahora nos toca discernirlo espiritualmente. Cuando usted discierne que la presencia del Señor se mueve para la derecha, usted se tiene que mover para la derecha. Cuando usted discierne que la presencia se mueve para la izquierda, tiene que moverse para la izquierda. Por eso la orden era, cuando veáis el arca del pacto y a los levitas moverse, dice, salgan de vuestro lugar. Eso rompe el acomodamiento en el guerrero. Número uno, el discernimiento para ver a dónde movía la presencia. Qué tremendo. Primero había que tener discernimiento para ver dónde se estaba moviendo la presencia. Después había que romper el acomodamiento. La segunda cosa que tiene que eliminar el guerrero es el acomodamiento. Un guerrero acomodado es un guerrero destruido. Un guerrero acomodado no le sirve de nada al Señor y le sirve de mucho a Satanás. El guerrero es un guerrero que está activo, ¿verdad? Activo, activo siempre, como dice Nehemías, ¿verdad? Así como está en Nehemías, en la mano izquierda, dice Nehemías, agarraban el asadón y sus herramientas de trabajo, pero con la mano derecha agarraban la lanza, la espada, el arco. Qué tremendo. El trabajo del guerrero son 24/7. ¿Sí me entiende? ¿Sí me está entendiendo? O sea, eso es salir del acomodamiento. Hay guerreros que, sí, oran cada 15 días, cada vez que ellos disciernen que hay guerra. No, la guerra está todos los días, a cada momento, ¿verdad? Por eso es que el guerrero tiene que ser una persona prendida en el espíritu para discernir los movimientos del arca. Y entonces, número 2, salir del acomodamiento, saldréis de vuestro lugar y marcharéis, dice, en pos de ella. La palabra marchar en pos de ella, note que dice que no tienen que caminar, tienen que marchar en pos de ella. ¿Sí? Qué tremendo eso. Entonces, vea usted la diferencia. Todos generalmente caminamos, pero nadie marcha. En la calle todos caminamos, pero no marchamos. Nosotros marchamos cuando vamos en un desfile y la diferencia está en esto, que para caminar usted no necesita una orden, pero para marchar usted necesita una orden. Qué tremendo esto. ¿Sí nota la diferencia? Para caminar usted no necesita una orden, pero para marchar usted necesita una orden. Por eso es que en los desfiles nos dan la orden de marchar y tenemos que marchar. Entonces, cuando la Biblia dice que marchemos, está asociado a una orden, ¿sí? A una orden. Y como está asociado a una orden, implica obediencia. Qué tremendo. Entonces, número 1, el guerrero tiene que ver, el guerrero tiene que salir del acomodamiento y número 3, el guerrero tiene que ser obediente. ¡Wow! Qué tremendo eso. Y esa es la orden de Josué en el capítulo 3, versículo 3, ¿verdad? Marcharon al pueblo, mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la lleven vosotros, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Entonces, estaba probando obediencia al Señor. Qué tremendo. Número 3, ¿verdad? Número 3, primero, los deseos de la carne habían que ser eliminados. Luego, estaba probando obediencia al Señor. Y luego, el pueblo ya estaba santificado, porque en Josué capítulo 3, versículo 5, Josué le había dicho al pueblo
que se santificara. Este capítulo es antes de cruzar el Jordán. Antes de cruzar el Jordán, el Señor le había dicho a Josué, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Eso significa que después que ellos cruzaron el Jordán y cuando llegaron a Jericó, el pueblo ya iba santificado. Bueno, aquí está, mire. Entonces, haciendo una rememoranza de todo lo que acabo de explicar. Número 1, el guerrero tiene que eliminar sentimientos y eliminar deseos carnales para ser espiritual. Número 2, el Señor está probando obediencia. El guerrero tiene que ser obediente. Y número 3, el guerrero tiene que permanecer en santidad. El guerrero que se contamina con pecado es un guerrero derrotado y vencido. Ya se lo trajo abajo el Señor. Ya lo destruyó el Señor. Qué tremendo esto, ¿verdad? Ya lo derribó. El guerrero que está contaminado con pecado ni siquiera tendría que entrar a la guerra, porque ya está destruido. Qué tremendo esto, ¿sí? Entonces vea usted todo lo que había que, lo que implicaba guardarse del anatema, ¿verdad? Bueno, la segunda era, no sea que hagáis anatema el campamento. Josué capítulo 6, versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis cosa alguna, no sea, dice, que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué tremendo esto. Qué tremendo lo que está diciendo aquí. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Bueno, entonces mire, la desobediencia del guerrero iba a traer maldición. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 y 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. 27. La bendición dice, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartarais del camino que yo os ordeno hoy. Ahí está, mire, la desobediencia está en el 27. Mire, el 27 le decía, va a haber bendición si oyereis. Si oyereis los mandamientos de Jehová. Ya he explicado en otra clase lo que implica el oír. Y el oír sí implica oír, guardar y hacer. Eso lo expliqué en una clase. El oír implica tres cosas: oír, guardar y hacer. Y eso está relacionado con la obediencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estaba diciendo en el versículo 27? La bendición, dice, va a haber bendición si eres obediente. Ah, qué tremendo. A los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Y lo contrario, maldición para la desobediencia. Oh, qué tremendo. Pero, ¿cuál era la maldición que iba a venir para el guerrero desobediente? Levítico 27, 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada indefectiblemente, ha de ser muerta. Lo primero que venía era muerte. En la antigüedad venía muerte física. Hoy no viene muerte física, pero sí viene muerte espiritual. ¿Y qué significa la muerte espiritual, mis amados hermanos? Oiga lo que voy a decir. La muerte espiritual era la consecuencia de la maldición por contaminarse a raíz de ser desobediente. Pero la muerte de la que está hablando aquí no es muerte física. Eso era aplicado en el Antiguo Testamento. Hoy que vivimos en la dispensación de la gracia, la muerte se interpreta de otra manera. Hoy no hay muerte física, pero sí muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es cuando nosotros nos separamos
de la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, aquí es donde entran los guerreros que se están separando. ¿Dónde está el guerrero? Es que el guerrero ya no intercede, ya no viene a los servicios de vigilia, es que el guerrero ya no puede venir a los ayunos. Ahí empieza la separación del guerrero, ¿sí? Y es cuando los guerreros se secan. Por eso cuando usted ve que el profeta Jeremías profetiza sobre los huesos secos, ¿sí? Los huesos secos es un ejército de guerreros que se secó. Qué tremendo. El valle de los huesos secos es un valle de guerreros. Es un ejército de guerreros que se secaron. Y esta es la muerte espiritual, cuando el intercesor y el guerrero se va secando. Y la primera señal es que se va separando. Ya no llega a los ayunos, ya no llega a las vigilias, ya no intercede como antes y empieza a separarse. Esa es la muerte espiritual, la separación. Entonces, el Señor sabía que si ellos se contaminaban, los guerreros iban a entrar en muerte espiritual. Qué tremendo. Luego, Josué 7:15, iba a haber destrucción de bienes. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Oiga, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hoy este pasaje no se aplica literal porque estamos viviendo en la gracia. Entonces no es que usted vaya a ser metido en una hoguera y que todos sus bienes vayan a ser metidos en una hoguera, pero le digo, cuando el guerrero se contamina con pecado a causa de la desobediencia, hay destrucción de bienes materiales. Y esto sí es literal. El guerrero empieza a sufrir pérdidas de sus bienes y no sabe por qué. El guerrero empieza a decir, pero ¿por qué se perdió esto? ¿Por qué estoy perdiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Empieza a haber destrucción. Y eso es porque hay maldición a causa de desobediencia. Número 3, maldición para la familia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Y no traerás, oiga, cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Cuando el guerrero desobedece, lleva maldición a su casa y a su familia. Qué tremendo esto, ¿verdad? Entonces la maldición entra por alguien que está contaminado con pecado. Y si es un guerrero que por desobediencia se contaminó con pecado, la maldición entra a su familia y entra a su casa. Tremendo. Número 4, serán derrotados en la guerra. Josué capítulo 7, versículo 12. Por eso los hijos de Israel no, dice, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema. Sí, mire qué tremendo esto. Porque cuando el guerrero lleva maldición y hay guerra y este se levanta en guerra, va a ser destruido por Satanás. Qué tremendo esto. Entonces él ya no funciona en la guerra, ya no gana en la guerra, las batallas no las gana, el enemigo se enseñorea de él, el enemigo lo avergüenza. ¿Por qué? Por causa del anatema. Y número 5, la presencia de Jehová, esta es la peor para mí, no estaría con ellos. Josué capítulo 7, versículo 12, ¿verdad? Dice, ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema en medio de ti. Mire, hay muerte espiritual, hay destrucción de bienes, hay maldición para la casa y para la familia, hay derrota en las guerras, pero lo peor es que la presencia de Jehová se va, dice, hasta que destruyan el anatema, dice. O sea que cuando el guerrero entra contaminado con pecado, tiene que humillarse y arrepentirse, si no, esto continúa.
y la presencia del Jehová se va. La presencia de Jehová se va. Se va. Y es literal. Se va, mis hermanos. La presencia del Señor se va y viene destrucción y viene todo esto. Qué tremendo. Esa era la maldición. Por eso el Señor todavía, aunque sabía que Josué sabía esto, pero él quería darles una última advertencia, porque las consecuencias iban a ser muy devastadoras si alguien desobedecía. Por eso le volvió a decir, ni tomen, ni agarren, ni siquiera miren, ni nada de lo que está en el campamento, porque va a ser maldición. Wow. Luego dice, no sea que venga maldición y que turben el campamento, dice Josué capítulo 18, dice al final, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, dice. No sea que hagáis maldición el campamento. La maldición ya la vimos, que son 5 tipos de maldiciones las que viene para el campamento. Pero dice ahora, ni hagáis maldición el campamento y lo turbéis. ¿En qué consiste la turbación que iba a venir? Consiste en 2 cosas, en confusión y desviación. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Mire, confusión y desviación. Analicemos primero la confusión. Eso es la turbación que iba a venir sobre la casa del guerrero o sobre el campamento de Israel, ¿verdad? Dice, Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Vamos a analizar primero la confusión como consecuencia de la desobediencia. Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová para procurar cumplir todos sus mandamientos y todos sus estatutos, que yo, dice, te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¡Hala, qué tremendo eso! Mire, qué tremendo. ¿Qué maldiciones van a venir? ¿Qué maldición? Aquí le está diciendo que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué maldiciones? Versículo 28. Jehová te herirá con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. ¡Hala, qué tremendo! Y el 34, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Uf, qué tremendo esto. Esto está, mire, tremendo. Hasta se me enchina la piel, ¿verdad? Esta es la confusión que trae. Mire, eso es lo que significa turbaréis el campamento, ¿sí? La turbación implica confusión y la confusión viene de esta manera. En primer lugar viene confusión mental y eso trae locura, y viene confusión espiritual y eso trae turbación de espíritu. Mire, 2 cosas diferentes, ¿sí? 2 tipos de confusión vienen al guerrero. Número 1, la confusión mental, que es la que nosotros conocemos como locura. La gente se pone loca. O sea, empieza a tener locura. Pero la confusión de espíritu es turbación del espíritu. El guerrero empieza entonces en tormento espiritual. 28 dice, Jehová te herirá con locura, esa es confusión mental, con ceguera, pero dice después turbación de espíritu. Y dice el 34, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Mire, el 34 le voy a decir algo del 34. El 34 es la manifestación de lo que conocemos como esquizofrenia, ¿sí? Es una de las manifestaciones de la esquizofrenia. Un guerrero puede llegar a la esquizofrenia. Válgame Dios. Qué tremendo esto. Mire, el versículo 34 es una manifestación de la esquizofrenia. En la esquizofrenia, la persona oye voces y ve cosas que solo él ve. Entonces dice, enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Qué tremendo. Entonces, le voy a dar una clave para ministrar. Cuando usted ministre una persona que tiene problemas mentales, ¿sí? Busque maldiciones generacionales de este tipo. Qué tremendo. Algo hizo esta persona
que el Señor lo metió a la locura, a la confusión mental y a la confusión espiritual. Qué tremendo. Mire, entonces la persona entra en un tormento espiritual. La persona es atormentada espiritualmente de día y de noche y eso empieza a volver loco a los guerreros. Uf, qué tremendo. Eso es lo que habla de la turbación. Qué tremendo. Esto no es nada más. Por eso si el guerrero anda en pecado, que ni siquiera hable de guerra, que no se meta a la guerra. Ese es uno de los requisitos para entrar a la guerra, es la santificación, la santidad. Si hay un guerrero que está en pecado, que ni entre a la guerra, porque entonces le viene todo esto. Que no entre, que se restaure primero y después puede entrar a la guerra, pero que no entre con pecado, porque entonces esto es lo que acarrea el pecado en los guerreros. Uf, qué tremendo esto, ¿verdad? Aquí podría yo hablar todo el día de todo esto, pero lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hablar, pero la turbación de la que habla es en primer lugar confusión, y la confusión se puede manifestar de dos cosas, de dos formas. La confusión mental, que los psicólogos y psiquiatras lo llaman locura, pero también hay confusión espiritual cuando hay turbación de espíritu. La persona empieza a escuchar voces, empieza a ver cosas raras y ahí hay turbación de espíritu. Y eso es para confundir, para enloquecer, para volverse uno loco con tanta cosa que oye y que ve. Y lo peor de todo es que solo uno lo ve y entonces eso es lo peor porque nadie lo entiende a uno. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y número dos, la turbación implica también desviación. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Las primicias del anatema, oiga, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Oiga este pasaje. Este pasaje es el pasaje que el profeta Samuel le está reclamando al rey Saúl. Porque al rey Saúl le dieron una orden específica de la misma manera que se la dieron a Josué. ¿Verdad? La misma orden que le dieron a Josué de no tocar nada y de destruir todo, se la dieron al rey Saúl. Pero el rey Saúl no la cumplió. Usted se acordará que el rey Saúl apartó lo mejor del ganado. Se quedó con las cosas mejores y destruyó todo, pero perdonó a los niños, perdonó a las mujeres y se quedó con lo mejor. Y eso encendió la ira del Señor porque no hubo obediencia. Entonces, este pasaje que estamos leyendo, Samuel le está reclamando al rey Saúl y le dice, más el pueblo, más tu pueblo, le dice, tomó del botín ovejas, oiga lo que tomó, ovejas y vacas que eran primicias del anatema. O sea, todo eso era maldición y tenía que destruirla, pero el rey Saúl las tomó. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? ¿Sabe qué es lo peor? Que de esas ovejas, de esas vacas que tenía que haberlas matado y destruido, Saúl las tomó para ofrecer sacrificios a Jehová. Qué tremendo. Mire, ahí había desviación del espíritu. Ya Saúl estaba siendo desviado por otro espíritu. Ahí ya no está el Espíritu Santo. Qué tremendo. Mire, de las cosas malditas agarra para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Qué sacrificio iba a ser ese? ¿Qué olor iba a subir delante del rey? Era un olor desagradable, era un olor negro, era una ofrenda, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Era un fuego extraño lo que estaba ofreciendo Saúl. Era un fuego extraño y el fuego extraño no lo recibe el Señor. Qué tremendo. ¿Sabe qué hace con el fuego extraño? El Señor agarra el fuego extraño, lo rechaza y lo regresa a la persona y ese mismo fuego consume a la persona. Qué tremendo. Entonces aquí ya hay desviación del espíritu.
hay una ya Saúl ya estaba desvariando. ¿Cómo es eso que agarra del botín que está contaminado para hacerles sacrificios a Jehová? No tiene nada que ver lo santo con lo pagano. Pero aquí ya el corazón estaba desviado. Mire, esto es lo otro que sucede cuando hay turbación. Entonces, cuando hay desviación, se le ofrece a Dios cosas con defecto. Levítico 22, 20, 21. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Sin defecto. Lo que usted tiene que ofrecer a Jehová es sin defecto, en santidad, en pureza, si no es fuego extraño. Qué tremendo. Número 2. La desviación provoca menospreciar el nombre de Jehová. Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 8. El hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Sí, pues yo soy padre, dice. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Wow, qué tremendo. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Ahí está, mire. El que ofrece pan inmundo menosprecia el, dice, y decís y preguntáis, ¿en qué te hemos menospreciado? Y les responde el Señor en el versículo 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Wow. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Wow. Mire, cuando la persona ofrece cualquier cosa como ofrenda, se desvió su corazón porque piensa que a Dios se le puede agradar con cualquier cosa. Y eso es lo que le está hablando aquí en Malaquías. Le está diciendo, me despreciaste, dice. Me despreciaste, dice, porque piensas que me puedes ofrecer cualquier cosa. 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Entonces, cuando la persona ofrece algo con pecado, está menospreciando el nombre de Jehová. Qué tremendo esto. Voy un poquito rápido. 3. Contaminar el altar de Jehová. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, eran sacerdotes. Eran sacerdotes los hijos de Elí, pero eran impíos. Y oiga, no tenían conocimiento de Jehová. 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Los dos hijos de Elí, Fines y Ofni, ¿sí? Eran tan pecadores que hasta tenían relaciones sexuales con las hermanitas que velaban en el tabernáculo. ¿Hasta dónde llegó la impiedad? ¿Sabe cómo los llama una versión a estos dos hombres? Hijos de Belial los llama. Wow. Y eran sacerdotes, hijos de Elí, eran sacerdotes. Pero cuidado con el sacerdocio. Ahora todos somos sacerdotes. Hoy en día todos somos sacerdotes, pero cuidado con traer fuego extraño a la presencia de Dios. Porque ¿sabe qué hicieron estos dos hombres? Contaminaron con pecado el altar de Jehová. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia? Dentro de muchas consecuencias, porque ya no me da tiempo a decirle todas, pero la más radical es que la presencia de Jehová
se apartó de ese templo. Uf, qué tremendo. Entonces, la turbación a causa de la desobediencia trae confusión que puede ser de dos maneras: confusión mental y confusión espiritual. Pero la desviación en el espíritu nos hace ofrecer cosas con defecto, nos hace menospreciar el nombre de Jehová y nos hace contaminar el altar de Jehová. Por eso es que cuando el Señor dice en Malaquías, cuando tú traigas tu ofrenda al altar y ahí en el altar te acuerdas que tienes algo contra alguien, ve, arréglalo y después ofreces tu ofrenda. Uf. Gloria a Dios, amén, aleluya. Primera de Samuel 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué escaseaba la palabra y por qué no había visión? Porque la presencia de Jehová ya no estaba en el templo de Silo. Ya no estaba. Ya no estaba. La gran, qué tremendo esto. Ya no estaba la presencia. La presencia había dejado de estar en el templo de Silo. Ya no estaba ni con los hijos de Elí, ni tampoco con Elí. Qué tremendo esto. Esa es la consecuencia. Bueno, termino con esto. El oro, la plata y los utensilios de bronce y de hierro. Josué 6:19 dice, mas toda la plata, oiga lo que le dice, le sigue diciendo, la orden sigue aquí, la orden para Josué sigue aquí, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. El Señor le especificó que tenía que matar hombres, mujeres, niños, viejos, ancianos, embarazadas y que tenía que destruir todo, le dijo. Solo Rahab se iba a salvar, pero le dijo, la plata, el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren al tesoro de Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la plata, el oro, el bronce y el hierro fueron consagrados a Jehová si esos metales estaban dentro de Jericó? Bueno, los metales más preciados fueron consagrados para Jehová, ¿verdad? Pero la palabra consagración implica dos cosas. Número uno, la palabra consagración implica que son apartados con la intención de ser limpiados. Qué tremendo. Entonces, cuando el Señor dijo que consagraran esos elementos, estaba diciendo que tenían que apartarlos para limpiarlos y solamente así podían entrar al tesoro de Jehová. Qué tremendo. Entonces, hoy en día, le voy a decir algo. Hoy en día, mis amados hermanos, y voy cerrando, los metales preciosos somos nosotros. Qué tremendo esto. Nosotros somos los corderos, número 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hoy no tenemos que traer vacas ni ovejas. Hoy los corderos somos nosotros. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Oiga, en sacrificio, número 1, santo, agradable, perdón, número 1, vivo, en sacrificio vivo. 2, santo y 3, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros somos los corderos y nuestro sacrificio tiene que ser vivo, es decir, tiene que ser de todos los días, tiene que ser santo, sin pecado, para que eso sea agradable al Señor. Esto es lo que exige de los guerreros. Qué tremendo. Entonces, nosotros tenemos que ser los corderos, que implica tres cosas: el sacrificio vivo, santo y agradable. Número 2, nosotros somos los sacerdotes. Hoy en día todos somos sacerdotes. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire, lo mismo que pide del cordero,
pide del sacerdote. Hoy nosotros somos corderos, pero también somos sacerdotes. Hoy nosotros nos vamos a entregar en santidad, pero como sacerdotes nos tenemos que ofrecer también en santidad. Qué tremendo. Y número 3, nosotros debemos estar en santidad. Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mire, aquí está la razón por la cual se detienen los milagros en el pueblo de Dios: el pecado y la contaminación. Por eso dice: santificaos. ¿Por qué se iban a santificar? Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y número 4, nosotros tenemos que tener fe y obediencia. Josué 6:17. Y será la ciudad anatema de Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella. ¿Por qué se iba a salvar Rahab? Por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. ¿Pero por qué los escondió? Porque creyó. Y ahí va la fe. Porque creyó, ¿sí? Creyó en el poder de Jehová y por eso escondió a los mensajeros. Entonces tuvo fe y tuvo obediencia. Esa mujer, ahí va a ver cuando hablemos de Rahab, esa mujer estaba dimensionada. Rahab estaba en otra dimensión. Qué tremendo. Hebreos 11:31. Pues por la fe, oiga, por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer. Entonces ella lo hizo por fe y por obediencia. Wow. Pues ella había recibido en paz a los espías. Qué tremendo. Los metales preciosos somos nosotros. Entonces el Señor quiere consagrarnos, apartarnos y limpiarnos. ¿Para qué? Para que como corderos seamos santos, para que nosotros como sacerdotes ofrezcamos también en santidad, que nos permanezcamos en santidad y que además de eso conservemos la fe y la obediencia para seguir adelante. Uf. Amadísimos, gloria al nombre de Jesucristo y el poder de su revelación. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí lo vamos a dejar.